buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos, amadas hermanas, a una nueva transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecemos al Señor por una nueva oportunidad que nos da de poder reencontrarnos alrededor de la santa palabra del Señor, poder reflexionar, poder escudriñar la santa palabra de Dios que tanto la necesitamos en nuestros días para poder tomar mejores decisiones, para poder prepararnos para lo que está pronto e inminentemente que va a acontecer, para estar día a día en ese proceso vitalicio de santificación. Definitivamente hoy más que nunca la palabra del Señor es muy necesaria. Hoy es jueves y les recuerdo que los martes y jueves estamos en escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos desarrollando una reflexión de todos esos sucesos que Jesús le anticipa a sus discípulos a solicitud de ellos mismos. Ellos preguntaron: Señor, ¿qué señales tendremos de tu venida? Y es ahí donde Jesús se toma todo el tiempo para dar una serie de señales, de vaticinios que van a anteceder a su segunda venida. El tema de esta noche lo hemos titulado El falso profeta. Vamos a estar hablando de la tercera persona de la trilogía satánica. Se habla mucho acerca de Satanás o el dragón, la serpiente antigua. Se habla mucho acerca de la bestia que sube del mar, del inicuo, del hombre de pecado, el anticristo escatológico. Pero del falso profeta casi no se predica, simplemente se menciona como un ayudante del anticristo que estaría a cargo de todo lo que es el segmento religioso. Sin embargo, el falso profeta, hermano y hermana, va más allá. Hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que aprender de este nefasto personaje. No es el bueno del trío, no es el bonachón de la trilogía satánica, al contrario, es tan malévolo como los otros. Sin embargo, tiene algunas características muy interesantes y que lógicamente complementan a este trío del mal. De eso vamos a estar hablando en esta tarde noche. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes y fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Pues bien, en esta tarde noche precisamente estamos cumpliendo esta advertencia que el Señor nos está haciendo de estar vigilando para no ser parte del grupo de los sorprendidos, parte del grupo que van a estar en otra cosa y que cuando ya se den cuenta de la realidad, eso sea demasiado tarde. Estamos desarrollando la señal número 10, es la señal de la gran tribulación, donde se manifiesta el anticristo, donde él lleva a cabo la abominación desoladora y posteriormente inicia ese tiempo de angustia cual nunca antes. Jesús claramente en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, lo dice y lo expresa así: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Hay épocas de épocas. A lo largo de la historia han habido épocas de épocas, muchas de ellas repetitivas, muchas de ellas comunes y corrientes. Sin embargo, la gran tribulación será algo que nunca ha ocurrido y que vean que es el mismo Jesús el que nos dice que esa persecución, que ese tiempo de aflicción, ese tiempo de prueba, de angustia,
marca la historia humana, porque nunca en la vida se había dado, como nunca en la vida se volverá a dar después. No logro imaginar todo lo que se observará en ese tiempo de angustia. Sin embargo, el Señor le da a la iglesia las armas necesarias para que pueda prepararse antes de, y para que pueda entonces, hermano y hermana, poder avanzar, poder resistir cuando vengan esos tiempos malos. Hemos venido hablando acerca del anticristo, basado ahora en Apocalipsis capítulo 13. Ya lo vimos con Daniel, lo vimos con Juan, lo vimos con Pablo, y ahora estamos concentrados en el capítulo 13, el cual es una visión del apóstol Juan que consigna en su libro Apocalipsis. Según Apocalipsis 13, el anticristo escatológico va a recibir toda la ayuda de Satanás para llevar adelante sus propósitos. Un ser humano común y silvestre jamás podría concentrar el poder que va a tener el anticristo. Jamás podría llevar adelante todos los pensamientos maquiavélicos que están destinados a convertirse en acciones. Un ser humano jamás podría desplegar todo ese poder, todos esos milagros y toda esa gran maldad que va a desarrollarse en ese tiempo de angustia. Necesariamente el hijo del diablo necesita a su papá, necesita a su padrino, necesita que Satanás concentre todos los recursos que tiene a mano para quemar el último cartucho. Y dentro de las tareas que el anticristo va a desarrollar en la gran tribulación, será blasfemar contra Dios en un corto tiempo, que está claramente delimitado. ¿Tendrá autoridad? Sí. ¿Tendrá poder? Sí. ¿Hará cosas que un ser humano común, normal, puede hacer? Absolutamente no. Hará cosas muchísimo más grandes que un ser humano normal no podría hacer. Y eso lo va a llevar precisamente a envanecerse, lo va a llevar a creerse el mejor de todos. Ese poderío, esa elocuencia, toda esa maldad, toda esa concentración de autoridad, lógicamente, lo va a llevar a autoexaltarse, lo va a llevar a enorgullecerse, su altivez estará por las nubes, se creerá que nada ni nadie lo puede vencer, como hay muchos hombres que han existido a lo largo de la historia y todavía usted los conoce hoy. Salen por la televisión, salen por las redes sociales, aquella mujer que se cree la más hermosa del mundo y que todo el resto de mujeres son feas, aquel hombre que dice que tiene más dinero que todos los hombres juntos en el planeta, aquel jugador de fútbol que dice que nadie en la historia ha jugado el balompié como lo juega él. Tenemos plagados cantantes que según ellos han llevado éxitos y hits en la historia, que el mundo los ha coreado, los ha idolatrado y que son definitivamente los mejores que han existido en su contexto. Bueno, el anticristo definitivamente los va a reunir a todos y los va a sobrepasar. El problema es que el mundo lo va a exaltar. El mundo le dará reconocimiento. El mundo quedará embelesado. El mundo quedará asombrado de lo que el anticristo va a realizar. Y va a llegar un momento en que parecerá que él va ganando y que la iglesia va perdiendo. Ahora, dice el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis: entonces, dado todo lo anterior, le adoraron todos los seres humanos, pero no me está diciendo que el 100% de la humanidad. Vean que el versículo 8 es muy claro y me discrimina, me separa quiénes son los adoradores de la bestia que sube del mar. ¿Quiénes adoran al anticristo? Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Muy importante. El 100% de la humanidad durante la gran tribulación no va a adorar el anticristo. Olvídese. Por eso tenemos que tener totalmente claro que habrán creyentes en la gran tribulación. Y aquí no nos vamos a meter con una etnia en específico, no nos vamos a meter con una raza
a la cual se ha pretendido que sea la que va a sufrir esa gran tribulación. Estamos hablando que hay creyentes y que unos van a adorar a la bestia y otros van a oponerse a esa blasfema adoración. Este último dictador que el mundo va a conocer es autoteísta, porque al querer sustituir a Cristo y la verdadera adoración, lo que va a procurar es atraerla hacia él. El anticristo va a demandar y va a recibir adoración de el mundo, aquel mundo cuyos nombres no están en el libro de la vida. Por eso, los adoradores del anticristo tienen que pagar un precio. Y el precio será que sus nombres no estén anotados en el libro de la vida. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y usted encuentra qué va a pasar con los que no están escritos en el libro de la vida, entonces habrá que tener una decisión muy seria, porque en el momento en que yo acepte la marca de la bestia, como lo vamos a ver más adelante, en el momento en que yo me incline, me arrodille y adore al anticristo, inmediatamente mi nombre, si estuvo anotado en el libro de la vida, va a desaparecer. Si mi nombre nunca estuvo en el libro de la vida, pues jamás podrá ser consignado. Por eso, algo muy importante que tenemos que entender en escatología es que adorar a la bestia y tener el nombre anotado en el libro de la vida son dos cosas excluyentes. O adoro a la bestia o tengo mi nombre en el libro de la vida. Por eso muchas personas, muchos creyentes que estén durante este tiempo de tribulación y no adoren al anticristo, van a considerar más importante su eternidad que su temporalidad. Porque el tema de la adoración al anticristo sucederá solo aquí en la tierra. Y si el anticristo los va a beneficiar, y si el anticristo los va a proteger, y si el anticristo no los va a maltratar, y si el anticristo les va a dar una serie de beneficios por ser sus adoradores, todo eso se quedará aquí en la tierra. Porque lo más importante no es la temporalidad del ser humano. Lo importante es su eternidad. Y es ahí cuando el hombre va a tener que decidir. Pero una cosa o la otra. Las dos cosas no se van a poder mezclar. No habrá una tercera opción. Solo hay dos posibilidades. Hay que escoger una. O adoras a Dios o adoras a Satanás. Por eso es muy importante que en esa época el hombre crea en la verdad o crea en la mentira. No hay terrenos intermedios, no hay zonas grises, no hay limbos, no hay cómo escaparse de una posibilidad o de otra posibilidad. Por eso el apóstol Pablo decía en su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que el que rechace la verdad, lo único que le queda es la opción de abrazar la mentira. Y en el momento que el hombre abrace la mentira, Dios en su voluntad permisiva dejará que el hombre se autodestruya en esa falacia, en ese engaño, y posteriormente el Señor lo va a condenar basado en ese engaño que voluntariamente el hombre y la mujer decidieron entonces llevar adelante. Ahora, algo muy interesante que me decía el versículo 8 del capítulo 13, me habla de el libro de la vida. Más adelante vamos a hablar de una serie de libros que se encuentran en el cielo y vamos a definir qué son estos libros y para qué son estos libros. Pero me llama poderosamente la atención y luego lo retomaremos. Me habla de un libro de la vida que le pertenece a un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Algo que nosotros como creyentes tenemos que tener totalmente claro es que no le podemos dar a Satanás más poder del que a Satanás le ha sido dado. Nosotros no podemos prever que hay un Dios del bien y un Dios del mal y que ambos dioses están como en un pulso, como en un juego, viendo a ver quién avanza y quién retrocede. No hay dos dioses, no hay varios dioses, hay un solo Dios, único y verdadero. Usted no puede poner a Satanás de tú a tú y llamarlo Dios, porque Satanás es una criatura y no le deberíamos dar tanta cabida, tanto pool, no deberíamos darle tanto espacio, tanto reconocimiento que no tiene,
porque no lo tiene. Y muchas personas, incluyendo creyentes, han llegado a considerar que Satanás es experto en echarle a perder las cosas a Dios. Satanás lo hizo en el cielo llevándose un tercio de ángeles. Satanás lo hizo en la tierra con la caída del hombre y la mujer. Satanás lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. El Señor hace la creación y Satanás se le echa a perder. El Señor trae a una nación, escoge a una nación, quiere que sea diferente a las demás naciones y tarde o temprano la nación le da al Señor precisamente la espalda y se convierte en una más o en una de las peores naciones que ha existido en el mundo. Y todos entonces le hacen el reconocimiento a Satanás de lo malo que es. Es increíble. Sin embargo, es claramente demostrado, y Apocalipsis 13:8 es vital, cuando me dice totalmente todo lo contrario. Porque me está hablando de un libro de la vida, me está hablando de un libro, de un cuaderno de notas, que lo que tienen son nombres de personas. Nombres de personas que han sido anotadas desde antes de la fundación del mundo, que cuando esas personas aparecieran en ese tiempo específico de la gran tribulación, de antemano se sabía que esas personas no iban a adorar al anticristo. Dicho de otro modo, me está diciendo que Cristo fue crucificado, que Cristo fue inmolado, que Cristo fue predestinado para morir por tus pecados y por los míos desde antes que Satanás y el ser humano fueran creados. Entonces, que Satanás le eche a perder las cosas a Dios y que Dios tiene que venir con golpe de tambor a remendar esos entuertos, eso es una mentira de Satanás que ni él mismo se la cree. El Señor ya tenía previsto y provisto desde antes de que todo fuera creado que esto iba a suceder, y Jesús estaba establecido para un día, para una fecha específica, que hiciera ese sacrificio expiatorio por un ser humano que en el futuro iría a caer, pero que el Señor no lo dejaría tendido en el suelo. Por eso la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer no es un invento de Satanás, tampoco apareció de la nada. Es que hay gente que cree que Génesis capítulo 3 versículo 15, hay gente que cree que el protoevangelio es algo que el Señor inventó en ese momento cuando el hombre cae producto de la tentación de Satanás y Dios se encoge de hombros y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Satanás me echó a perder. Ah, bueno, ya sé, voy entonces a mandar a mi hijo para que muera en la cruz y entonces arreglamos este entuerto, remendamos la situación. Eso no es verdad. Eso nunca sucedió. Satanás creyó que había echado a perder aquello tan hermoso que era que la mejor creación de Dios rompiera relaciones con el Eterno producto de su pecado. Génesis capítulo 3 versículo 15 no es un invento. Génesis capítulo 3 versículo 15 es una revelación y las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque el Señor no inventó en Génesis capítulo 3:15 de sacar a Jesús de la banca y meterlo al partido para ver si entonces lográbamos anotar y ganar el encuentro, viéndolo desde un punto de vista de fútbol. No, el Señor ya había previsto que iba a suceder todo lo que ha venido sucediendo, y por eso es que el cordero inmolado de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 había sido predestinado antes de. Lo que Dios hace en Génesis capítulo 3 versículo 15 es revelarle a Satanás y al mundo entero algo que él tenía guardado, que tenía previsto y provisto que iba a suceder. Por eso tenemos que decir las cosas como son y darle a cada quien su lugar. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pedro dice, a Cristo Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo, y Él apareció en esos últimos tiempos para bien de ustedes. Todo se había planeado desde antes de crear a Satanás, desde antes de crear a los ángeles, desde antes de crear al ser humano. Hay textos muy hermosos en la palabra que nos hablan acerca de temas que Dios, hermano y hermana, prevé y que provee
antes de que todas las cosas fueron creadas. Cuando usted va, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, es muy hermoso cuando usted lee ese texto, porque Dios, dice Pablo, elige a los redimidos antes de la fundación del mundo. Y aquí no estoy hablando de un concepto de predestinación, donde Dios dice a ese sí, a esa no, a ese esposo sí, a esa esposa no, a ese hijo sí, a ese hijo no. No estoy hablando acerca de eso. Lo que estoy hablando es de las cosas que de antemano y que antes que todo existiera, el Señor ya las tenía contempladas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 nos dice también que los nombres de los salvos están anotados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si usted, hermano y hermana, se va a salvar, y eso solo usted lo sabe, porque por mejores intenciones que yo tenga, yo no puedo salvarle, como tampoco puedo condenarle. Pero si usted se va a salvar, y diga amén, su nombre ha estado escrito en el libro de la vida desde antes de que Satanás fuera creado. Vean qué increíble lo que es la palabra del Señor. El mismo Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 34, Jesús dice que el reino de los cielos fue preparado para los redimidos antes de la fundación del mundo. No es que el Señor se le ocurre crear el reino de los cielos la semana pasada, para entonces llevarse a los salvos. No es que Jesús, hermano y hermana, en el momento de morir se va entonces a poner un delantal al cielo y está construyendo las casas que nosotros vamos a utilizar. No, el reino de los cielos fue preparado, y lo dice el mismo Jesús, antes de que todo fuera creado. Esos textos lo que me dicen a mí es que el Señor todo lo tenía planificado de antemano, y Satanás no puede arrojarse, Satanás no puede andar presumiendo de que él es experto en echarle a Dios las cosas al suelo, de que como Dios no conoce el futuro, como dicen ciertas sectas, que como Dios al final de los finales tiene que estar pendiente de lo que Satanás hace para ver cómo lo arregla. Eso, hermano y hermana, no es verdad. A mí la Biblia me dice otra cosa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: el que tenga oídos, escuche bien. El que deba ir preso, caerá preso. El que deba morir a espada, morirá a filo de espada. Aquí se verá la paciencia y la fidelidad del pueblo santo. El Señor no miente. Dios no te miente. Jesús nunca te miente. Yo no entiendo cómo hoy se predica desde nuestros púlpitos evangelios. Y no es que haya otro evangelio, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está siendo sarcástico. El apóstol Pablo cuando dice, si es que te predican otro evangelio, pero él mismo dice, no, es que no hay otro evangelio. El problema es que hay gente que quiere traer buenas noticias, porque evangelio se traduce como buenas noticias. Entonces tenemos en ese momento un montón de mentirosos diciéndonos desde los púlpitos noticias que nosotros no conocíamos, por eso son noticias, son novedades, son buenas nuevas que el hombre mismo se ha inventado, y entonces le dicen, el cristiano no se enferma, el cristiano siempre tiene que andar contento, el cristiano tiene que vivir prosperado y en victoria, el cristiano no conoce las aflicciones, el cristiano que anda con carencias, el cristiano que está enfermo, es que debe tener un demonio, es que seguramente no le ha dado a Dios lo que tiene que darle, o es que no tiene fe en Dios. Perdóneme y discúlpeme, pero el mismo Jesús le decía a sus hombres la noche antes de morir que en el mundo usted y yo tendríamos aflicción, pero inmediatamente Jesús nos dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Lo que ese texto me está diciendo en el versículo 9 y 10 del capítulo 13 es que definitivamente el creyente tiene tiempos áridos, tiene tiempos desérticos, que son parte precisamente de nuestra madurez espiritual. Y ese versículo me habla a mí de dos tipos de personas. El creyente que en algún momento es llevado en cautividad, el creyente que sufre, el creyente que es probable que muera a espada y que tiene que estar preparado.
Pero también el texto me habla de aquellos que también van a recibir una justa retribución, porque de la misma manera como maltrataron a otros, ellos también recibirán su castigo. No solamente sufre, hermano y hermana, el creyente, otros van a sufrir peor. Pero lo que el creyente sufra será lo único desagradable que va a vivir tal vez en esta tierra, pero su eternidad va a cambiar totalmente. Pero aquellos que vivieron en ese mundo, que la gozaron, que la pasaron bien, que maltrataron a los hijos de Dios, lo único bueno será su estancia en esta temporalidad, porque su eternidad está destinada al tormento y al horror en un lago que arde con fuego y con azufre. Por eso, aquí lo importante de usted y de mí es mantener viva nuestra fe. Es que nuestra fe sea fuerte. Suceda lo que suceda, si usted y yo seguimos confiando en el Señor, sabremos que tarde o temprano todo lo que estamos padeciendo en ese mundo se va a acabar. Por eso Apocalipsis dice, dichosos los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque descansan de todo aquello que han tenido que padecer. Eso solamente lo puede expresar un creyente. Y por más terrible que sea la situación que estamos viviendo en este mundo, un día todo eso se va a acabar. Y no se comparan los 60, 70, 80 años que vamos a vivir en este mundo en tristezas, en desasosiegos, en carencias, con una eternidad que le ha sido prometida al Hijo y a la hija de Dios, con una eternidad de gozo, de paz y de servicio al Señor. Tenemos que tener en claro que Dios está controlando todas las cosas. El anticristo no ha aparecido y desde ya su final está determinado. Por eso, nuestra tarea en este momento, hermano y hermana, es, en primer lugar, prepararnos para el regreso de Cristo. Y en segundo lugar, tratar de extender hasta donde sea posible todo el evangelio. Llevar esas buenas nuevas, el verdadero evangelio, el único evangelio que el mundo en este momento está necesitando para poder, hermano y hermana, salir de esa situación de condenación y heredar la vida eterna. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Ese tiene que ser nuestro sentir. Usted y yo, amado hermano y hermana, estamos precisamente en ese asunto que nos tiene que tener muy concentrados. Por eso el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice el apóstol Pablo, permanezcan aferrados firmemente a la verdad. Y a esa verdad dice que les hemos enseñado. En nuestras cartas y durante el tiempo que pasamos con ustedes. Que el Señor Jesucristo mismo y Dios Padre, dice, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y una esperanza que no merecemos, los consuele, los ayude a dos cosas. Una, a hacer y decir siempre lo que es bueno. Aquel hombre y aquella mujer que se aferra a la verdad, jamás podrá adorar al anticristo, jamás podrá caer en el engaño, en las falacias que ese hombre hará. Jamás podrá reconocer los milagros que esa trilogía satánica vaya a traer durante esa época. Porque si usted sabe la verdad, ninguna mentira a usted lo va, hermano y hermana, a mover. Esa es la gran diferencia. Cuando uno no conoce la verdad, cualquier cosa que le digan, cualquier engaño, cualquier mentira, por la persona más seria, por la persona más fiable, por su mamá, por su abuelita, si usted no conoce la verdad, cualquier mentira, amado hermano y hermana, es buena. El problema es que Satanás no quiere que usted conozca la verdad, porque Jesús decía que es la verdad la que a mí me hace libre. En el momento, dice Pablo, que yo me aferro a la verdad, porque no se trata solo de saberla, es que yo tengo que aferrarme a la verdad y no moverme de ese punto, porque si no termino siendo presa del engaño. Aquí el asunto es, ¿conoces la verdad? ¿Tienes claro qué es la verdad? Porque el problema es que cuando no tenemos la verdad, no conocemos la verdad, no estamos aferrados a la verdad,
Es ahí donde Satanás perfectamente puede movernos y causar una gran desgracia, y nosotros podemos sufrir grandes pérdidas. Por eso la advertencia del apóstol Pablo es muy importante. Permanezcan aferrados a la verdad, a aquello que les hemos enseñado, y que a partir de eso Cristo dice nos consuele y nos ayude para que siempre hagamos y digamos lo que es bueno. Ahora, dejamos al anticristo, ya hemos hablado bastante de él, llevamos ya 37 sesiones más o menos, contando la de hoy si mal no me equivoco, hablando acerca del anticristo, pero hay un personaje muy interesante que aparece también en conformando este equipo de trabajo maquiavélico, malévolo, como usted quiera llamarlo, y es uno que se conoce como la bestia que sube de la tierra y que más adelante se define y se distingue de la bestia que sube del mar como el falso profeta. Así es como se ha denominado, y es el mismo apóstol Juan desde Apocalipsis capítulo 16 ya empieza a llamarlo de esa manera, y ahora vamos a ver por qué le llama así. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 y 12: a continuación vi que otra bestia surgía de la tierra. Teníamos suficiente con la primera bestia, y ahora, dice Juan, nos dan otra, como que si con la primera ya no hubiéramos tenido suficiente. Ahora, ¿por qué necesitamos otra bestia? ¿Por qué aparece otra bestia? Pareciera que con el anticristo tenemos lo que necesitamos para sufrir y para padecer y para traer toda la maldad que el mundo necesita. ¿Por qué otra bestia? Esta bestia, dice Juan, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a ver más adelante que los cuernos de un cordero no se han desarrollado, son apenas protuberancias. Usted le pasa la manita al cordero y usted simplemente siente algo que sobresale de su cráneo. No son cuernos desarrollados. Pero interesantemente esta bestia tiene una voz, dice, como la de un dragón. Vean qué interesante cómo Juan simbólicamente está tratando, démosle a Juan el beneficio, hermano y hermana, de lo que está haciendo. Juan está tratando en su contexto histórico de explicar lo que está viendo, que si a mí me ponen esta bestia al frente, yo creo que mi descripción sería totalmente peor, porque no tengo ni la menor idea de lo que Juan está viendo, y no creo que si me lo ponen de frente, yo también podría determinar y describirla. Y dice Juan: poseía la misma autoridad de la primera bestia, en presencia de esta, y exigió que el mundo entero adorara a la primera bestia que había sido sanada. Vamos poco a poco a hablar de ese tercer personaje que más adelante va a conformar un equipo al cual vamos a llamar la trilogía satánica, y vamos a decir por qué le vamos a llamar de esa manera. Del dragón, de la serpiente antigua y de Satanás tenemos información hasta la saciedad en toda la Biblia. Del anticristo tenemos información tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El problema es que del falso profeta, Juan es el único que nos menciona acerca de ese tercer personaje, y lo empieza a hacer a partir del versículo 11 del capítulo 13. Es un personaje de los cuales se predica muy poco, se conoce muy poco, pero definitivamente es un personaje que se las trae y que usted y yo también tenemos que conocer al dedillo. Ahora, para poder conocer más al falso profeta, para poder conocer más a este antiespíritu santo, como lo vamos a llamar más adelante, para poder conocer más a este falso profeta, porque hay profetas verdaderos y profetas falsos, y la Biblia es muy clara en determinar qué es la verdad y qué es la mentira. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es, primero que nada, a compararlo. Vamos a comparar la bestia que sube del mar, que es este último personaje, con la bestia que sube de la tierra,
que es el anticristo, que ya lo tenemos claramente definido como el anticristo escatológico. Ahora, el anticristo surge del mar. La Biblia, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el mar siempre será sinónimo de tumulto, siempre será sinónimo de agitación de las naciones, de pueblos y de lenguas. El anticristo va a aparecer en un momento muy convulso de la humanidad y será el showman del momento que atraerá al mundo entero hacia sí mismo, y eso tendrá que suceder en tiempos muy complicados para ese planeta, donde el mundo buscará dentro del mismo mundo la solución a los problemas, como lo hace hoy en día. El mundo en ese momento se desgarra en violencia y cree que firmando trataditos de paz los va a resolver. El mundo, hermano y hermana, está inmerso en todo tipo de violencia, en todo tipo de odio, y cree que haciendo cárceles más grandes, que haciendo leyes más coercitivas, va a poder paliar toda esa violencia y toda esa maldad que estamos viviendo hoy. Usted y yo sabemos que absolutamente nada ni nadie va a poder arreglar todo este desorden que estamos viviendo en nuestro planeta. Nada. El mundo va de mal en peor. Nadie lo podrá arreglar. Y eso lo dice la Biblia. El único que lo hará es Cristo cuando establezca su reino. Antes, lo único que vemos son, hermano y hermana, remiendos, parches. Pero esto no lo arregla nadie. El mundo cada vez se corrompe más. El mundo cada vez se contamina más. La creación cada vez se deteriora más. Las familias cada vez se desangran más. Yo no sé en qué tipo de mundo vive usted. El mundo en el que yo vivo es exactamente el mundo de los últimos tiempos. El anticristo tendrá que surgir precisamente en tiempos de agitación. Pero cuando vemos a la bestia que sube del mar, cuando vemos al falso profeta, llamémoslo de una vez el falso profeta para distinguirlo del anticristo, es interesante porque dice que el falso profeta dice que aparece o sube desde la tierra. Entonces, la tierra, a diferencia del mar, rápidamente cuando usted se imagina el mar y se imagina la tierra, usted puede caminar sobre la tierra. La tierra representa estabilidad, la tierra representa seguridad, la tierra representa serenidad. Usted puede caminar sobre la tierra, pero usted no puede caminar sobre el mar. El mar siempre será sinónimo precisamente de tormentas. Es ahí donde se forman los ciclones, los huracanes, los tsunamis. Todo ese tipo de fenómenos naturales se dan precisamente en el mar. Por eso es interesante que el falso profeta surja de la tierra, porque ya nos está diciendo Juan que lo que vio fue un corderito. Me imagino yo que caminando por las praderas, esa brisa que movía su lana, y el corderito iba bailando y contento sobre esas laderas, sobre esas hermosas praderas. Pero es interesante la comparación que me hace con el anticristo y la comparación con la del falso profeta. ¿De dónde sale el anticristo y de dónde sale precisamente esta otra bestia? Ahora, decíamos anteriormente que los cuernos del anticristo no se han del falso profeta no se han desarrollado. Estamos hablando de apenas protuberancias que usted las puede sentir cuando pasa levemente o palpa el cráneo del animal, y usted simplemente siente algunas protuberancias, y lógicamente uno dice, qué increíble. Porque cuando yo lo comparo con el anticristo, cuando yo comparo el falso profeta con el anticristo, lo que yo me encuentro en la bestia que sube del mar es una multiplicidad de cabezas. Son 7 cabezas y en cada cabeza tiene un cuerno. Y hemos dicho que los cuernos son sinónimo de poder, sinónimo de fuerza, sinónimo de fiereza. Vean qué interesante una bestia de la otra. Lo que una aparenta y lo que la otra aparenta. Esta segunda bestia no va a aparentar ferocidad, no va a aparentar fiereza. Casi que podríamos decir que estamos hablando de una mascota.
un gatito que usted le pasa ahí por la manita, por la cabecita y empieza a ronronear. Sin embargo, Jesús nos decía en Mateo capítulo 7, versículo 15, porque no le estoy diciendo, y que quede muy claro, no le estoy diciendo que el falso profeta es una buena persona. Le estoy diciendo a la luz de la palabra lo que el falso profeta va a aparentar. ¿Por qué cree usted que se le llama falso profeta? Porque Jesús decía en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Juan lo que me está diciendo simplemente es que ese falso profeta se parece a muchos hombres y mujeres de su contexto que 20 siglos después los tenemos con nosotros en nuestras iglesias, en nuestros países, en nuestros vecindarios, que aparentan que son santas palomas, que aparentan ser ovejitas, que aparentan ser los mejores hermanitos que tenemos en la iglesia. El problema es que tarde o temprano afloran sus verdaderas intenciones y su falsedad queda totalmente en evidencia. Por eso algo muy importante que recomendamos en Ministros de la Palabra es, hermano y hermana, si usted le está pidiendo al Señor a través del Espíritu Santo un don, un carisma, un regalo para ponerlo al servicio de la comunidad cristiana, yo le estoy recomendando, pida el don de discernimiento de espíritus. Hoy más que nunca, lejos de hablar en lenguas, hoy más que nunca, lejos de cualquier don que yo pida, que sea visible, como decía el apóstol Pablo, está bien que deseemos esos dones, que la gente reconoce, qué lindo que predicas, qué lindo que cantas, qué barbaridad cuando evangeliza la gente se convierte. El apóstol Pablo dice, estamos viviendo tiempos donde hay cosas que tenemos que pedirle a Dios más importantes que un marido. Hay cosas más importantes que pedirle a Dios que un carro. Hay cosas más importantes que pedirle a Dios que tal vez el último celular de moda. Y es el discernimiento de espíritus. Poder probar los espíritus, como decía Juan. Poder hacer como los hermanos de Berea, allá en Hechos, que ellos no se tragaban lo que dijera Pablo porque era San Pablo. Había que irlo a revisar. No es lo que digan los memes, no es lo que digan los videitos, es lo que diga la palabra del Señor y que Dios me ayuda a discernir a través del Espíritu Santo. Porque si algo se requiere en estos tiempos y se va a necesitar en la gran tribulación, es conocer a través de Dios quién me está diciendo la verdad y quién me está mintiendo. La primera bestia hablaba blasfemias. Dice que hablaba grandes cosas contra Dios y contra el pueblo de Dios. La bestia que sube del mar, el anticristo, expresa la ira del dragón. Pero el falso profeta vendrá totalmente diferente. Vendrá con palabras persuasivas. Se verá muy simpático. Se va a ganar la voluntad de muchos. Hablará como un profeta. Será una persona que va a aparentar ser un embajador y un representante de Dios. Vea qué increíble. Será, hermano y hermana, definitivamente la flor y nata del engaño. Por eso vuelvo a ser reiterativo. ¿Cómo sabes si lo que te estamos predicando es la verdad? ¿Cómo sabes si lo que tu pastor te lleva predicando desde el púlpito desde hace años ha sido la verdad? ¿Cómo saber quién me está mintiendo? ¿Cómo saber quién es el mentiroso? ¿Quién dice la verdad? Yo no lo puedo, hermano y hermana, poder captar simplemente desde mi óptica, desde mi prejuicio humano. Yo necesito que el Espíritu Santo sea el que me guíe, porque el mismo Jesús se lo decía a sus discípulos. Él, hablando del Paracleto, hablando del Consolador, Él es el que te va a guiar, los va a guiar a todos ustedes a toda verdad. No es lo que yo diga,
No es lo que diga tu líder, es lo que diga la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo me ilumine para saber si eso viene de Dios o no viene de Dios. Y todos los días nos enfrentamos ante esta situación. Cuando usted enciende el televisor, usted pone la radio, entra a sus redes sociales, usted está viendo una película y usted dice, qué raro, pareciera que es de Dios. Qué raro, es que habla tan lindo, se le salen las lágrimas, se rasga el vestido, anda regalando todo lo que tiene. Es un pan de Dios. Le damos todos los honores habidos y por haber. Y tal vez nos está metiendo una mentira en 99 verdades. ¿Y cómo hago para rebatirla? No leo la palabra, no oro, no cuestiono, no reflexiono. No se trata de leer un salmito todos los días, olvídese. No se trata de leer la Biblia con esos planes de 365 días y entonces ya 2024, ya llegó el 31 de diciembre y me siento por satisfecho de que me leí toda la Biblia. Perdóneme y discúlpeme. No es eso. ¿Cómo sabré yo si el falso profeta me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira si no puedo distinguir entre una y otra? Va a utilizar la persuasión, va a utilizar la simpatía, va a utilizar su buena voluntad, va a ser bonachón. Hermano y hermana, millones van a quedar totalmente abrumados, asombrados, enamorados, porque nunca quisieron, 2 Tesalonicenses 2, abrigar la verdad. O abrigas la verdad o abrigas la mentira. Punto. Si no te quieres congregar, si no quieres participar de nuestras transmisiones, si no quieres pagar el precio de entrar en una intimidad con el Señor para que Él te revele lo que es santo y lo que no es santo, muy difícilmente, y podré llamarme creyente, y podré diezmar todo lo que usted quiera, y podré ir a todos los cultos, podré ayunar, podré hacer vigilia, olvídese, nada de eso me va a servir cuando venga el enemigo y me pegue la revolcada y me trague todas sus mentiras. Me va a hablar como un profeta, me va a hablar como un embajador de Dios, me va a hablar como un representante que viene del cielo. Y lo que menos me daré cuenta es que me está llevando, hermano y hermana, al lago de fuego. Y el apóstol Pablo es muy claro. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, Pablo decía, Dios nunca envió a esos hombres. Ojo, hermano y hermana, el que tiene oídos en esta noche, que oiga y entienda. No son más que estafadores que les han hecho creer que son apóstoles de Cristo. Cuidado con ese término de apóstol, que hoy en día es rimbombante en tarjetas de presentación. Y dice Pablo, ¿quiere que le diga algo? Eso a mí no me sorprende, dice Pablo. Ya yo pasé por donde asustan. A mí nadie me mete 10 con hueco, dice Pablo, olvídese. Y vean que es Pablo el que los está llamando y no soy yo. Porque muchas veces a mí me han llamado la atención. Muchas veces hay gente que se ha enojado conmigo porque me dice que yo la tengo contra los pastores, que yo la tengo contra los líderes, que yo la tengo contra los ministros. Pero hermano y hermana, perdóneme y discúlpeme. El verdadero ministro lo defendemos a capa y espada. A la verdadera pastora los defendemos a capa y espada. Pero el que los está llamando estafadores no soy yo, es Pablo. Si usted tiene algún problema, vaya a agárrese con Pablo. Pablo está diciendo que estos falsos apóstoles no son otra cosa que estafadores. Y Pablo dice, ¿quiere que le diga algo? Eso a mí no me asusta. Hermano y hermana, le vuelvo a reiterar, al creyente nada lo debe asustar. A usted nada lo debe sorprender. Satanás, ¿qué dice Pablo? Y sigamos leyendo. Satanás es experto en disfrazarse de ángel de luz. No es extraño que entonces sus siervos también se disfracen como gente que hace el bien. Claro, si Satanás sabe disfrazarse bien, no lo sabrán hacer sus hijos. El problema es ese, que es un disfraz. Es que una cosa es algo genuino y algo que no es genuino.
Hermano y hermana, lo original es original. Lo demás es una copia barata de lo que es original. Y tarde o temprano, si compramos copias baratas de algo, nos vamos a dar cuenta que eso no sirve de nada. Porque no es lo mismo que tengas un objeto original a una copia de un objeto. Esos disfraces, tarde o temprano, se caen. Esas máscaras, tarde o temprano, se van a caer y va a quedar evidenciado quién es quién. Vean lo que dice Pablo al final de la segunda carta a los Corintios. Me está hablando del falso profeta y de todos los falsos profetas que han habido a lo largo de la historia. Un día, dice Pablo, recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Porque el mismo Jesús decía que el que haga caer a un pequeño sería mejor que se amarrara una piedra de molino en el cuello y que se tire al río y se ahogue. Porque el castigo que les espera a aquellos que inducen a otros a pecar, a aquellos que separan a Dios de sus hijos, a aquellos que andan buscando beneficiarse producto de la ingenuidad, hermano y hermana, y en eso soy muy claro, porque el creyente verdadero nada lo mueve ni nada lo engaña. Estoy hablando de los ingenuos. Cuidado, porque el castigo que esos perversos van a recibir, no logro imaginar cómo es que va a ser. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y el falso profeta es precisamente un personaje muy interesante y muy importante dentro de esta trilogía satánica. Y se complementa muy bien con todo lo que Satanás quiere hacer con el anticristo. Y por eso el falso profeta es el complemento perfecto. Pero todavía queda mucho que tenemos que hablar acerca de este nefasto personaje, de ese integrante de ese equipo, de ese trío, porque definitivamente es un personaje que se las trae. Pero si Dios lo permite, el próximo martes vamos a continuar con el desarrollo de este tema de el falso profeta. Si Dios lo permite, el próximo martes vamos a titular el tema La trilogía del mal. Entonces, ese corderito, esa mascota, este bonachón, ese lisonjero, ese persuasivo, ese de buenos modales, no será, hermano y hermana, más que otro ser malévolo que sabrá complementarse muy bien con el dragón y con el anticristo. Así es que está cordialmente invitado para que el próximo martes 5 de la tarde, hora de Costa Rica, sigamos conversando acerca de este personaje que ahora sí ya me completa el equipo que va a llevar adelante toda la perversidad cual nunca antes ha existido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, porque es un tiempo valiosísimo, es un tiempo aprovechable, es un tiempo, Señor, de preparación, es un tiempo de abrir el entendimiento, es un tiempo de aprender y de cuidar ser engañados. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo martes, si Dios lo permite, vamos a continuar con este tercer personaje que me completa entonces a la trilogía satánica, a la trilogía de el mal. Si Dios lo permite, dentro de 1 hora y 6 minutos, tenemos a través de MP Radio a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, nuestro acostumbrado programa Psicología del Alma. Es un programa que lo desarrolla la doctora Gisela Araya, psicóloga cristiana, que labora para el Ministerio de Educación Pública aquí en Costa Rica. Y todos los jueves a las 7 de la noche ella tiene su programa, el cual aborda el tema de las emociones, el tema de los sentimientos, esas áreas internas que tenemos todo ser humano y que en algún momento nos vuelcan, en algún momento nos hacen, hermano y hermana, cruces bastante complicados. Hay situaciones muy complicadas en el tema de las emociones y de los sentimientos. Y ella hace todo un abordaje a la luz de la palabra del Señor. Hoy hay una sesión muy interesante, diferente a las anteriores,
Y es que hoy vamos a escuchar un testimonio, Giselle traerá un testimonio que le hizo llegar a ella personalmente un caballero que durante mucho tiempo estuvo inmerso en el tema de las drogas. Si usted tiene un familiar, un hijo, un amigo, si usted tiene alguna persona conocida que está viviendo en ese flagelo de las drogas, le invito para que escuche este testimonio que Giselle presentará hoy a las 7 de la noche. Al final del testimonio ella dará su punto de vista, sus recomendaciones, pero lo triste que es este mundo de la droga y cómo a través de un momento de lucidez el Señor en su gran amor y misericordia provoca, incita y motiva al hombre a tomar la mejor o peor decisión de su vida. ¿Quieres salir de eso o quieres continuar en eso? Y ese hombre tomó la mejor decisión y creo que es importante que le escuchemos en esta noche. Así es que dentro de 1 hora y 4 minutos estaremos conectados a través de MP Radio, nuestra emisora online, que estará entonces llevando, es un tema radiofónico y que será a través de MP Radio. Se encuentra en MP Radio en cualquier buscador del internet, digita ministrosdelapalabra.org y está escuchando la radio. Bendito Dios, hoy nos reportaron que ya estamos siendo escuchados en Alemania. Son 65 países que hoy logramos llegar en 16 meses de transmisión ininterrumpida a las 24 horas, donde tenemos 4.000 melodías y 2.200 breves comentarios de la Biblia, dentro de los cuales tenemos los 1.189 capítulos de la palabra del Señor en formato audio dramatizado. ¿Y qué es lo mejor de la emisora de MP Radio? Que no tiene anuncios publicitarios. No estamos vendidos con nadie. No estamos comprometidos con nadie. Nuestro compromiso es con Dios. 0 anuncios publicitarios. Usted solamente escucha música, palabra y todos nuestros programas radiofónicos y audiovisuales. Así es que nos encontramos a las 7 de la noche con la doctora Giselle Araya y pongámosle mucha atención a ese testimonio. De una vez le informo que la retransmisión de esta sesión de Psicología del Alma será retransmitido mañana. Si usted no tiene oportunidad de escucharlo en vivo hoy, lo escuchará mañana a las 11 de la mañana. Las retransmisiones son a las 10 de la mañana, pero mañana será retransmitido a las 11 de la mañana. Lo podrá volver otra vez a escuchar. Si usted quiere una copia de este material, solicítela, por favor. Escríbanos y con mucho gusto se la haremos llegar en formato de audio a su celular para que usted la comparta también con otras personas. Lo bendigo con toda bendición de lo alto y nos encontramos, si el Señor lo permite, el próximo martes 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Buenas noches.